Pues antes de empezar con la palabra de Dios, vamos a hacer una oración, dándole gracias por las bendiciones que hemos recibido en este año nuevo, 2022. Veníamos, como decía nuestro pastor esta mañana, veníamos orando por un nuevo templo y vemos los frutos, vemos que Dios escucha la oración de los justos. Y por eso estamos aquí inaugurando, pues, con estos dos cultos, este templo que Él nos ha dado. Esta es su casa de oración, es nuestra casa para nosotros venir aquí a regocijarnos de la presencia de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda tarde, gracias por las personas que tú has traído, Señor, aquí, porque no es con nuestra fuerza, sino es tu poder, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos tienes aquí. Destapa nuestros oídos, abre nuestra mente, Señor. Quita la venda que tenemos en nuestros ojos, Señor, para poder ver más allá de lo que vemos humanamente, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú vas a hacer la obra, Señor, porque nosotros no somos nadie, lo que hacemos es compartir tu palabra, Señor, y gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a hablar a través de este servidor, Señor, porque va a ser tu palabra, Señor, no va a ser la mía, sino la tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, y dispone cada uno de sus corazones para que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil y produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como siempre yo vengo trayendo cosas pues que a mí me llaman la atención. No porque veo en ustedes, sino porque veo en mí. Como les digo, siempre yo hablo de cosas que me pasan a mí, cosas de que yo veo que tengo que mejorar. Son cosas que siempre yo me pregunto. Y muchas de las veces les confieso de que uno cuando se conoce por primera vez el evangelio verdaderamente lo que es, porque uno siempre se ha tenido una religión desde que uno nace, siempre nos han inculcado de algo, que hay un Dios, pero ese Dios no lo conocemos. Ese Dios siempre lo hemos tenido, pues un Dios que es Dios, pero no sabemos el significado verdaderamente de lo que es Dios. Dios es todo. Y al decir que es todo, es omnipotente, es poderoso. Él hace lo que Él quiere. O sea, para Dios no hay nada imposible. No es que lo diga yo, no es que lo digamos nosotros, sino es que lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Les decía que, bueno, hoy el título de este mensaje es la identidad de los cristianos. ¿Cómo nos identificamos los cristianos? Primeramente, como les digo, hablo de mí. Yo cuando no conocía directamente a Dios, yo me sentía una persona pequeña. Una persona que podía pues valerme por mí mismo, pero cuando me encontraba con alguien, yo ya me sentía inferior. Alguien superior. Por ejemplo, cuando uno se empieza a trabajar, cuando uno se va, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, me acuerdo de los profesores, no sé, uno se siente como que no sabe nada, incapacitado, temeroso de preguntar, porque si preguntas, te van a decir los compañeros, el tonto no entendió. Entonces uno se siente así, como cohibido de tantas cosas. Pero eso, con el pasar de los tiempos y mucho más, yo digo que si uno hubiera conocido antes, eso no le hubiera pasado. Yo lo descubrí hace, bueno, poco tiempo, que uno no tiene que por qué
ser menos que nadie, ni más que nadie. Nosotros como personas somos todos iguales. Todos iguales. Eso en el mundo secular, en el mundo natural. Pero si venimos a la palabra de Dios, nosotros tenemos una identidad, que nos identificamos como hijos de Dios. Los que conocemos de la palabra de Dios, si lo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, nos consideramos todos iguales. O sea, para Dios no hay rico, no hay pobre, no hay nada. Para Dios todos somos iguales. Y si partimos de eso y que nos metamos en nuestra cabeza de que todos somos iguales, no tenemos por qué sentirnos menores a nadie, ni tampoco inferiores. Superiores, sí. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, pues, nos pasa en la vida cuando llegamos a tener algún cargo, por ejemplo, como un encargado, por decir, siempre se nos sube el ego, el orgullo. Y esa posesión la tomamos porque nos han dado una pequeña autoridad. Y de esa autoridad abusamos. Y abusamos de eso y empezamos a mirar a las demás personas con menosprecio. Entonces todo eso me pasaba a mí, como les decía, yo siempre pongo los ejemplos al resto de gente, porque eso he aprendido yo. Cuando yo entendí de que todos somos iguales, que nadie es más que nadie y que todos somos iguales, yo empecé a sentirme, o sea, no a sentirme acomplejado de eso. Ni cuando ahora mismo pues les comento, soy encargado de la empresa, pero no por eso yo me siento con un cargo de tratar de humillar al resto de trabajadores, sino a lo contrario, de ponerme al nivel de ellos. Porque cuando una persona viene, es nueva, viene siempre con la expectativa de que el jefe, a cuidarse del jefe, a estar pendiente del jefe, que cuando viene él trabaja más y cuando yo no estoy se sienta a descansar. Entonces todo eso ha pasado en mí y yo les he dicho que no tiene que ser así, que tienen que comportarse como unas personas normales, o sea, no hay para qué. Lo que les digo, ustedes tienen que ser responsables de su trabajo. El trabajo no me lo gano yo, ni se lo ganan. O sea, uno lo que tiene que hacer es, me han encargado a mí este puesto, muy bien, pero yo de este puesto tengo que valorar lo que me han dado. ¿Y cómo? Con mi responsabilidad. No hace falta estar yo tras de ustedes diciéndoles limpien, limpien, limpien. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer y yo no tengo que preocuparme. Ni me gusta estarles diciendo, exigiendo, hagan esto, miren aquí, miren acá. O sea, les hago ver de que hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien. Que eso me ha costado muchísimo a mí, que hasta ahora no aprendo de hacer los trabajos bien. Porque es un proceso. Todos empezamos desde abajo, hacia arriba. Entonces yo me estaba leyendo la Biblia, pues, y como les digo, siempre las cosas vienen y me las pongo yo como ejemplo. Estaba leyendo en la Biblia, en Génesis, y me encontré con un joven que ventajosamente y gracias al Señor tiene mi mismo nombre, José. Dice que José, vamos a leer en la Biblia, en el Génesis 37, vamos a leer. Dale, desde el 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había
morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos hasta ahí. Esta es palabra de Dios que la hemos leído y aquí de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a ver aquí. Aquí en esta parte yo me he puesto a meditar, a pensar y todas estas cosas, pues, como les digo yo, siempre me llaman la atención. Y aquí, pues, los que conocemos y miramos la Biblia, siempre sabemos quién era José. Un hombre, un joven que tuvo sueños, un joven que fue muy querido de su padre por ser un hijo, dice, de la vejez y de la mujer que él amó tanto. Y por ende, pues, le dio una pequeña autoridad a él. Pero la Biblia, si lo pone aquí, es porque quiere que nos demos cuenta de algo que muchas de las veces nosotros pasamos por desapercibido. Aquí dice que aquí todos, la mayoría hemos tenido hijos, ¿sí o no? Bueno, yo tengo uno solo, no puedo dar el testimonio. Pero los que tienen más de un hijo, ¿aman a sus dos hijos por igual? ¿O hay un hijo preferido? Yo creo que hay un hijo preferido, porque si lo pone en la Biblia es porque lo hay. Es porque lo hay. Y por eso aquí dice que Jacob amaba más a José, porque era su último hijo y hijo de la vejez. Entonces, aquí miramos de que esa parte, muchas de las veces cuando yo he leído José, y yo me he centrado siempre en José el soñador, y el José que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, y todo, que él fue bendecido, él tuvo sueños, y todos esos sueños pues se cumplieron, pero José tuvo que pasar un proceso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, al ser el hijo querido, ¿por qué él dice que mientras sus hermanos, más adelante, porque sus hermanos estaban apacentando las ovejas y él estaba en su casa? Él estaba en su casa con su papá y los hermanos estaban trabajando. Dice que los hermanos no le hablaban de buena manera a él. ¿Por qué? Porque dice que traía mala información de sus hermanos a su padre. Entonces José lo miramos con ojos buenos, pero se nos pasa de que José, ¿qué era? Un chivato, un chismoso, ¿o no? A ver, nosotros cuando hemos sido hijos, éramos chismosos y veníamos a contarles lo que nuestros hermanos hacían. Veíamos lo que hacían y venimos a chismear al papá. Ay, es que de tal cosa. Entonces, ahí nos posicionamos como José, chismoso. Él venía trayendo, dice, mala información, traía mala información de la mala fama de sus hermanos. Entonces él traía
a su padre la mala información. Y dice, sus hermanos le hablaban de mala manera. O sea que los hermanos, en vez de hablarle bien, le ladraban. Claro, o sea, le contestaban mal. Y aún más dice que José era el hombre de los sueños. Y él soñó, y que cuando él contó los sueños que él tenía, dice la Biblia, aún lo odiaron más todavía. Porque claro, vean ustedes, José era un hijo que su padre le dio una autoridad para que él vigile a sus hermanos. Otra cosa, que Jacob le compró un traje del Corte Inglés. Claro, le compró la túnica de colores, dice. A él, solo a él. Y ustedes saben la túnica de colores que en ese tiempo era que se ponían la gente que era más consagrada a Dios, o sea, más religiosa. Y cuando más colores tenía y más larga era la túnica, se creía o se suponía que esa persona era más espiritual que todas las demás. Entonces imagínense lo que hizo el padre por José, pero él le compró la túnica, no sabemos si como lo quería mucho, pues le dio, dijo voy a hacerlo espiritual y voy a comprar la túnica para que los hermanos le tengan a lo mejor un poco más de respeto o algo. Pero al querer el padre hacerle bien al hijo, le estaba haciendo un daño. ¿Por qué? Porque vamos a ver después lo que le pasó a José. A José dice que sus hermanos lo cogieron y cuando dice que su padre lo mandó, el niño estaba en la casa y lo llamó, dice que José tenía 17 años. ¿Y qué hacía un joven de 17 años en la casa? Jugando a la play estaría, y los otros hermanos en el campo. ¿Ah? Y lo mandó a que los vea los hermanos y le traiga informe que qué estaban haciendo. Entonces dice que cuando se fueron ellos, él se fue a buscar a sus hermanos a ver qué es lo que estaban haciendo. Ellos, dice, desde lejos lo vieron ya, porque claro, como andaba con la túnica de colores, lo distinguían y lo vieron y dijeron, ahora lo vamos a matar. Y de hecho lo iban a matar. Pero dice que salió un hermano, el hermano mayor, Rubén, y dijo que no lo maten, que mejor lo tiremos a un pozo. Y justamente era un pozo que no tenía agua, lo tiraron ahí a José. ¿Qué entendemos con esto? De que José, Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos cumplir nuestro propósito o cumplir nuestros sueños? ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Lo que decía el pastor esta mañana, que por qué no lo cogimos hace un año atrás, a este local. ¿Por qué no cogimos? Porque estaba en alquiler y lo habían venido a ver. ¿Por qué no lo cogimos? Porque no estábamos preparados. Entonces tuvo que pasar un año y ahora sí, lo tenemos aquí y lo vemos así tan bonito, porque ya estamos preparados. A lo mejor en ese tiempo hubiéramos estado con todo aquí sin poder hacer nada y hubiera sido a lo mejor un desastre, pero Dios sabe cómo hace las cosas y por eso Él primeramente nos prepara. Entonces, lo que les decía de José, lo tiraron al pozo sus hermanos, pues si no salió de ahí, ¿por qué estaba en el pozo? Porque Dios lo estaba preparando. Porque ante los ojos de Dios, José no estaba actuando de buena manera, porque era un chismoso. Entonces su corazón estaba dañado. Ustedes saben que la envidia, dice que los hermanos lo envidiaban. ¿Por qué? Porque él era el más querido y con razón. Claro, porque el papá lo quería a él, era el hijo preferido de él y le tenían envidia y no lo trataban bien, por eso quisieron matarlo. Bueno, y a la final que decidieron venderlo y él se fue. Pero tuvieron que pasar 13 años para que José pueda cumplir los sueños. 13 años para que José en Egipto, ya saben ustedes lo que pasó. Todavía le faltaba que vaya
y que la mujer de Potifar, la mujer de Potifar, pues lo seduzca y quiere estar con él, luego fue a la cárcel. O sea, José tuvo tantas cosas, pero José fue un joven, un hombre de que siempre estuvo fiel con Dios, que siempre tuvo la presencia de Dios. Y al él estar con la presencia de Dios y al tener esos defectos, que Dios en el transcurso del tiempo iba transformando su corazón, limpiando su corazón, porque él quería que se cumplan los sueños de él. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Dice que donde Dios empieza la obra, Él la terminará hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces Él tenía ese propósito y Él confiaba en eso, y Dios tenía que prepararlo, porque Dios no nos va a dar nada si nosotros no estamos preparados. Si no estamos preparados, no podemos recibir la bendición. Dice, porque la obra que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hasta el día que venga Jesucristo, nosotros vamos a estar en preparación, en transformación. Y ustedes saben que para transformarse, cada prueba que pasamos, Dios nos pone pruebas. Cada prueba que pasamos es un escalón más que subimos. La superamos esa prueba, lo que estábamos hablando hoy en la comida, que cada prueba que tenemos es, o sea, cada prueba que la superamos es otra cosa más. O sea, avanzamos, pero la prueba viene más difícil. Es como las matemáticas en el colegio. Estamos en segundo curso, las matemáticas no nos entran porque son difíciles. Logramos pasar. Y en tercero, otra vez las matemáticas, y más difíciles todavía. En cuarto, otra vez las matemáticas. En quinto, regla de 3 simple, regla de 3 compuesta. ¿Para qué? Si nunca en la vida le hemos... Pero nos costaba y teníamos que aprender, porque si no, no avanzábamos.